Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hace unas semanas leí un reporte que decía que científicos del Instituto Politécnico Nacional adscritos a la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos, el UDIBI, iniciaron el desarrollo y evaluación preclínica de una mezcla de anticuerpos recombinantes contra todas las variantes de preocupación del coronavirus SARS-CoV-2, incluyendo la de Wuhan, Delta y, muy importantemente, la Omicron. Estos anticuerpos se han desarrollado con plataformas tecnológicas y metodologías creadas en la UDIBI bajo la dirección de la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, titular de esta unidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y ella, Mayra, nos acompaña esta noche para ver si nos descifra todo lo que dije, que la verdad yo no le entendí nada. ¿Cómo estás, Mayra? Un placer estar aquí, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Yo admiro mucho a la gente que hace lo que tú... A cualquier científico yo le admiro mucho porque no entiendo nada de lo que hacen, pero sé que lo que hacen es importante y benéfico para todos nosotros. Cuando yo digo bioterapéuticos, ya desde el nombre de la unidad que estás tú a cargo, ya me empiezo a hacer bolas. Después, coronavirus. Estamos hablando todos los días, hablamos del famoso coronavirus, el coronavirus del SARS-CoV-2 y del COVID-19, etcétera. Y lo primero que a mí se me ocurría, bueno, todos hablamos del virus, pero nadie entiende bien a bien qué es un virus. Por ahí te dicen que no es un ser vivo, por ahí te dicen que es un ser vivo, que es un parásito de las células, que evolucionó primero como una célula normal, pero vio que no necesitaba todo su complemento para hacer células, sino se convirtió en virus. Es un tema, digo, muy divertido. Absolutamente, y difícil de adoptar el concepto de manera coloquial, de manera sencilla. A veces uno piensa que todo se puede entender de una manera muy fácil, y la verdad es que hay que dedicar tiempo a desarrollar bien el concepto. ¿Qué es un virus? ¿Qué es una célula? ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Sí? Y además siempre es en un estadio de tamaños, ¿no? Si nosotros lo ponemos, a veces es más fácil entender lo macro, las estrellas, el sol, la galaxia, que entender lo micro. La célula, un átomo, una molécula, un virus, una bacteria, un protozoario, una célula, un organismo, pero está en sus complejidades en los extremos. A ver si tú explícanos qué es un virus, para que ya diremos ese tema. Mira, un virus es un organismo muy pequeñito, ¿sí? Es el más pequeño de los organismos. Hay una controversia en que si es realmente un organismo o no es un organismo por el tipo de elementos que lo conforman, pero es un organismo, un microorganismo que depende de la célula para poder vivir. O sea, tiene que vivir adentro de la célula. Está compuesto, hay diferentes tipos de virus, hay virus envueltos, hay virus desnudos, hay virus de RNA, hay virus de DNA, pero son microorganismos que dependen a fuerza de estar adentro de una célula para replicarse. Utilizan la maquinaria metabólica de la célula, se replican y se salen, se dispersan. Eso es un virus. O sea, se sale porque destruye la célula huésped. Así es, los virus tienen una actividad lítica, así se llama, se lisa la célula. Crecen tanto, tienen algunas moléculas que ayudan a que la célula se rompa y salen las partículas víricas e infectan a otras células. Es un mecanismo de propagación del virus. Por supuesto, el virus, estrictamente hablando, no debería de matar a su huésped porque también se mata a él. ¿Sí? Claro. Si las células se mueren, pues no hay propagación del virus. ¿Sí? Entonces, es un equilibrio que tiene que buscar el virus para vivir y para tener a su huésped o infectar a otros huéspedes para seguir viviendo. Si no, no puede continuar reproduciéndose. Este balance que tú mencionas es lo que algunos autores dicen que va a ocurrir con el COVID-19, que el coronavirus tendrá que llegar al balance en donde nos infecte, pero que no nos mate y se vuelva algo endémico. ¿Por ahí va la onda? Por ahí va la onda, y también hay que recordar
Eduardo, que no solamente depende de la evolución del virus, depende de cómo nuestra respuesta inmune contiene la infección, ¿sí? A veces pensamos que el virus es el todopoderoso y que y es el que nos infecta y nos mata, pero en realidad el que está jugando el papel de contención más importante es la respuesta inmune. Esa respuesta inmune tiene que ir madurando para poco a poco poblacionalmente controlar al virus de tal manera que te infecte, pero no te mate. Te inmunices, estés protegido y ya no te genere ese daño. Pero es la respuesta inmune la que juega también un papel preponderante. Y el sistema inmune es de los más complicados, complejos, que todavía ustedes están, tú eres inmunóloga, están estudiando y descubriendo cosas nuevas casi todos los días, ¿no? Es maravilloso. Mira, yo jamás me voy a arrepentir de haber estudiado inmunología. De hecho, tú lo debes de saber, ayer perdimos a un gran inmunólogo mexicano, claro, un gran científico, papá de lo puedo decir, de la ciencia de la inmunología, de la patología mexicana, era un ícono para nosotros, inmunólogo. Ese es Ruy Pérez Tamayo. Ruy Pérez Tamayo. De aquellos médicos de los 50, de los 70, junto con el doctor Estrada, junto con el doctor Kumate, que fueron los impulsores de la inmunología mexicana, ¿sí? Grandes inmunólogos. Afortunadamente el doctor Estrada todavía vive, y la inmunología es una ciencia que ha evolucionado de manera vertiginosa en los últimos 100 años. Es impresionante lo que hoy sabemos de la inmunología, de cómo funciona la respuesta inmune, de cómo controlarla e inducirla, y de cómo además ahora hay medicamentos que derivan de la respuesta inmune y que son moduladores de respuesta inmune. Es apasionante. La inmunología es algo muy interesante porque es una orquesta, es como una fiesta. Hay quien toca el saxofón, quien toca el violín, y todos forman una melodía que al final te da un resultado, y el resultado es protegerte, generar anticuerpos, generar células. ¿Cómo llegaste a la inmunología? ¿Estudiaste medicina o estudiaste química o bioquímica? ¿Cuál es tu...? Yo soy química de formación, química farmacéutica. No, ya. Yo nunca pasé del 6 y creo que me lo daban de pura caridad los maestros. Yo llegué a la inmunología, pues yo soy química, mi mamá es química, pues bebé, mi papá también. Crecí en un laboratorio de análisis clínicos. Y cuando estudiaba yo en la UNAM, me gustó mucho la inmunología. A mí lo que más me gustaba era la parasitología. Me encantan los parásitos, o sea, que son microorganismos mucho más grandes, las lombrices, los nemátodos, los proglótidos, me encantan. Pero no me dediqué a la parasitología, conocí la inmuno y estaba yo haciendo mi tesis en el Hospital Juárez de México, y ahí estaba yo trabajando con un producto que es un extracto de glucositario, que hoy conocen como factor de transferencia, y lo estaba yo evaluando en el laboratorio, y un día me entró la curiosidad de saber dónde lo hacían, y me vine a Ciencias Biológicas, y empecé a estudiar inmunología con el doctor Sergio Estrada Parra. Fui de sus últimas alumnas hace más de 20 años, y ahí empezó mi carrera como inmunóloga, hace 24 años. Era un bebé. Qué increíble, qué capacidad de estudiar, porque mi padre fue médico, tengo hermanos médicos, y todo lo que tiene que ver con ciencias médicas, me queda claro que la gente que se distingue en esta área está estudiando todos los días, está estudiando, está publicando, es un mundo muy diferente al que conocemos los que no estamos en la medicina. Es parte de tu trabajo, es parte del científico. Como la ciencia avanza tan vertiginosamente, si no te actualizas, lo que sabías ayer, pues ya se obsoletó ayer, o sea, porque a lo mejor hoy salió un nuevo resultado o tienes una nueva hipótesis. La ciencia es muy vertiginosa, y estos últimos 2 años de pandemia ha sido todavía más vertiginosa. La cantidad de información que se ha generado en 2 años es brutal. Las secuencias, la importancia de las vacunas, el desarrollo, lo que hemos visto de las vacunas de RNA, Eduardo, es de verdad impresionante, impressive, como dicen mis amigos, los gringos. Y ahorita ya empezaron pruebas con VIH, y vamos a ver vacunas de RNA contra un montón de enfermedades que antes ni siquiera soñábamos. Vas a ver, pronto, muy pronto. Y lo de esta tecnología del RNA mensajero
es lo que explica la rapidez con que se puede desarrollar la vacuna contra el COVID y cómo está explotando lo que tú dices contra otras enfermedades. Mira, nosotros ahorita en el Politécnico estamos desarrollando un programa de vacunología, ¿sí? Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que estoy segura que llegó para quedarse, el desarrollo tradicional de una vacuna y de un bioterapéutico antes era secuencial. Terminabas un paso, empezabas el otro, te llevabas 10 años. Ahorita se ha cortado de tal manera que puedes desarrollar una vacuna en menos de 2 años. Lo hemos visto, en menos de un año, pero bueno, vamos a seguir platicando de eso. Vamos a ir a unos mensajes, regresamos con Mayra Pérez Tapia. Sigan con nosotros. Mayra Pérez Tapia, ella es inmunóloga y directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos. Bueno, entonces, estudiaste química porque tus papás eran químicos, naciste, creciste y te desarrollaste en un laboratorio químico. ¿Eres la única hija o hay otros hijos e hijas? No, tengo un hermano de padre y madre y tengo 3 hermanos nada más de padre, pero soy la única que eligió la parte de química o sea, los demás en otras actividades, tú. En otras actividades completamente. Sí, soy la única que me dediqué a la parte. De hecho, yo quería hacer química clínica y quería yo seguir por la parte de parasitología cuando ya me dediqué a la parte de inmuno y me quedé como inmunóloga. Me encanta, ¿eh? Bien, y un día descubriste este proyecto en el Politécnico y hoy eres la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos. ¿Qué es esta unidad? Mira, cuando yo llego al Politécnico para continuar con el desarrollo de transferto o de los extractos y extractos leucocitarios, tuvimos que acomodar y hacer todo desde el principio, una planta farmacéutica, un laboratorio de investigación, aprender regulación sanitaria. Y a mí siempre me gustó desarrollar biotecnológicos, biológicos. Finalmente, Transferón es un biológico, es un hemoderivado, pero me apasionaba la bioterapéutica, todas las proteínas recombinantes, lo que venía de la nueva terapia. Yo empecé cuando terminé la carrera, estuve dando clases de farmacología. Y a mí la farma me gusta mucho, tanto la farmacología como el desarrollo farmacéutico. Y me vi en la oportunidad de participar en las normas mexicanas para biocomparables, para biotecnológicos, para anticuerpos terapéuticos. Entonces México tuvo una etapa por ahí del 2010, más o menos, en donde empezamos a normar la producción y la evaluación de anticuerpos recombinantes y de proteínas recombinantes. Aprendimos a evaluarlos. Entonces, tanto el Perdóname, te voy a interrumpir. ¿Qué es un anticuerpo y una proteína recombinantes? Ok. ¿Qué es una proteína? Una proteína es una secuencia de aminoácidos. Nosotros estamos hechos de proteínas. Esas proteínas se ensamblan y generan células, órganos y un individuo. Pero son las estructuras funcionales más indispensables para la vida, ¿sí? Bien. Normalmente las proteínas se producen de manera natural en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí tenemos un órgano que es el principal productor de proteínas, que es el hígado, pero las proteínas, las células tienen la capacidad de producir estas proteínas. Por ahí del siglo pasado se descubrió y se empezó a poner en práctica la fabricación de proteínas recombinantes. ¿Qué es esto? Es meter la secuencia de una proteína en una célula, en un reactor, y en ese reactor la célula produce la proteína que tú quieres. O sea, induces la proteína que tú quieres, que tú necesitas. O sea, que la célula la conviertes en una fábrica de esa proteína. Es una fábrica, ¿sí? La proteína más famosa que empezamos a producir de manera recombinante a nivel mundial fue la insulina. Originalmente, cuando las insulinas que ocupábamos eran insulinas que se obtenían de cerdo, pero las insulinas de cerdo pues generan una reacción en el organismo porque una de las principales capacidades de la respuesta inmune es que identificas lo que no es tuyo y a lo que no es tuyo empiezas a montar una respuesta. Entonces, las insulinas de cerdo generaban respuestas inmunes en los humanos, obvio, porque lo reconocías como no propio. Entonces empezaban a producir posteriormente insulinas recombinantes, o sea, ya con tecnología recombinante en un reactor, transformabas, así se llama, a una célula y la célula produce la proteína
voy a decir una palabra que no es la secreta, que es lo que escupe, así le digo a mis hijas, la secreta al medio, todo esto es un medio, es un líquido, y uno purifica la proteína del medio y la conviertes en una proteína que hoy día se administra, y las insulinas es una proteína muy común. O sea, todo el mundo conoce a alguien que utiliza insulina, sobre todo. Es muy común gracias a esta tecnología. Claro. Ahora, esas fueron las primeras proteínas terapéuticas, y eran las primeras proteínas terapéuticas de sustitución. ¿Por qué? Pues porque sustituían o complementaban la necesidad de proteínas propias. Bien. Luego vinieron las proteínas terapéuticas, ya terapéuticas. Estos son anticuerpos recombinantes, proteínas que no tienes tú de manera natural en el cuerpo, pero que tienen una función para evitar el cáncer, para controlar un patógeno, esos son las proteínas, y particularmente los anticuerpos recombinantes. Son proteínas que fabricas en el cuerpo. ¿Es lo que algunos conocemos como la biomedicina? Más o menos. O sea, la biomedicina es algo muy, muy extenso porque abarca proteínas y células. Hoy la terapia puede ser con proteínas, con fármacos. Ya cada vez hay más empresas que fabrican bioterapéuticos. El futuro de la medicina son proteínas. Porque tienen menos efectos secundarios, ¿verdad? A fin de cuentas. Son mucho más seguras, son mucho más eficaces para controlar ciertas enfermedades. Y también las células, que es muy, muy pronto vamos a ver cada vez más terapias autorizadas con células. Ok, es impresionante. Sí, bueno. Es impresionante. Ahora, hablar de anticuerpos, Eduardo, sobre todo en el momento en el que vivimos, pandemia, puso terminología que antes no ocupábamos de manera normal, ¿no? Un anticuerpo es una proteína, una glicoproteína, ese es el nombre ya más exacto, porque es una proteína que tiene pegados algunos azúcares. Es una proteína que produce de manera natural una célula muy particular de nuestro sistema inmune. Esa célula se llama célula plasmática. Nuestras células plasmáticas están hechas para fabricar anticuerpos. Entonces, fabrican anticuerpos, muchos, muchos, muchos anticuerpos. ¿Y dónde están? ¿Están circulando en la sangre o dónde están estas células? Las células previas, las células plasmáticas, sí, son linfocitos B, es un tipo de linfocito que se transforma cuando ese linfocito se activa, cuando ve al microorganismo, cuando ves al virus, cuando ves al patógeno, se orquesta toda esta serie de células y el linfocito B se transforma en plasmática. Y esa célula plasmática empieza a producir anticuerpos. ¿El linfocito es lo que nos enseñaban en biología que eran las células blancas? Las células blancas son los leucocitos. Claro. Y dentro de los leucocitos, que son un conjunto de células blancas, se encuentran los linfocitos. Los linfocitos, tenemos 3 tipos de linfocitos en nuestro cuerpecito santo. Linfocitos T, de Tito, linfocitos B, de bueno, y linfocitos NK, así se llaman, natural killers, porque matan. Estos linfocitos nada más están hechos para matar células infectadas. Entonces, las células plasmáticas son las que producen anticuerpos. Y ahorita con pandemia, pues hemos escuchado todo el tiempo que las vacunas lo que generan son anticuerpos de manera natural y generan células de memoria, que son las células que se quedan ahí resguardaditas, dormidas, para cuando vuelva a venir el microorganismo, rápidamente se despiertan y vuelven a producir anticuerpos. Entonces, eso es lo que hacen las vacunas. Entonces, esos anticuerpos son proteínas, son unas proteínas, todo el mundo los esquematiza como si fueran una Y, ¿sí? Así, entonces, tienen unos bracitos y tienen un cuerpo. Entonces, los bracitos, por decirlo así, son los que reconocen el sitio de unión, son los que reconocen al patógeno, y el cuerpo es el que tiene funciones de la proteína que hacen que se distribuya, que hace que se unan a otras células, pero son moléculas muy usadas para la terapéutica de diferentes enfermedades, muy usadas. Lo que es increíble de estarte escuchando es que nuestros organismos, bueno, el organismo yo creo que de cualquier ser vivo, es una máquina de una gran complejidad.
porque así como nosotros tenemos estos linfocitos, leucocitos y estas células, pues las tienen mis mascotas. Imagino que lo tiene una pulga en su estilo, porque es parte de la vida, ¿no? Y todos evolucionamos de ciertos orígenes comunes y tenemos que compartir muchas cosas con todas las manifestaciones vivas. Absolutamente, Eduardo. De hecho, la inmunología comparada, la inmunología de diferentes especies nos ha servido, nos sirve inclusive para diferentes enfermedades. Hay anticuerpos o segmentos de anticuerpo que inclusive se pueden obtener de tiburón, de caballo, de llama. Esas secuencias las encuentran los científicos y posteriormente las transforman en proteínas recombinantes y lo que tienes es un reactor que tú puedes poner a producir. En ese reactor pones células, es como un reactor, imagínate, como una olla de presión, más o menos. Sí, le pones el medio de cultivo, que es como un caldo, ahí pones tus células y las células empiezan a producir la proteína de tu interés. Y esa proteína la transformas en un medicamento. Es increíble. Yo sé que estaban estudiando a los tiburones porque aparentemente es de los pocos animales que no les da cáncer. Aparentemente tiene algo en su sistema inmune que previene el cáncer, un tiburón. La inmunología de los tiburones es francamente muy apasionante. Si quieres, luego platicamos específicamente de esos anticuerpos. Vamos a los mensajes, regresamos. Mayra Pérez Tapia. Mayra, yo he hablado otras veces contigo y siempre acabo muy impresionado porque dices, ay, 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 qué complicado es todo esto. Pero la primera entrevista que te hice hace unos meses se basó en esta nota de que ustedes están desarrollando esta serie de productos que nos van a ayudar a diagnosticar y combatir el COVID. Por ahí está la onda. Por ahí está la onda. A ver, ahora aterriza la onda porque tú eres la experta, yo soy un verdadero ignorante. Muchas gracias, Eduardo. Mira, lo que nosotros tenemos en el Politécnico es que desarrollamos una plataforma, así le llamamos nosotros de manera de simplificar. En realidad es una biblioteca de fagos. Yo te comentaba hace ratito que nosotros empezamos primero analizando anticuerpos. O sea, primero aprendimos cómo evaluarlos, cuantificarlos, estudiarlos en su estructura, pero posteriormente dijimos, queremos hacer anticuerpos innovadores mexicanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos de empezar? Y lo que hicimos fue construir una plataforma de anticuerpos, una plataforma, un despliegue en fagos, y lo construimos con la alianza de un gran científico experto en anticuerpos, que es el doctor Juan Carlos Almada. Juntamos su competencia técnica, nuestro deseo tecnológico, toda la infraestructura para evaluar anticuerpos y desarrollamos una biblioteca mexicana de despliegue en fagos. ¿Qué significa esto, Eduardo? Yo te comentaba que las células que producen anticuerpos son las células plasmáticas. Sí. Lo que hicimos fue agarrar a 200 mexicanos, 100 mujeres y 100 hombres, nomás por tener una equidad de género, no porque fuera a haber una diferencia, y agarramos los genes, fíjate muy bien, de los anticuerpos, pero los genes de un segmento de anticuerpos muy particular. Y agarramos todos los genes de estas 200 personas y construimos una biblioteca semisintética. ¿Qué significa esto? Que tenemos en un tubo, ¿sí?, la diversidad, la capacidad para producir millones de anticuerpos diferentes. Tenemos la secuencia ahí de millones de anticuerpos diferentes. Entonces lo que hacemos es un proceso que se llama panning. ¿Tú te acuerdas del panning de los migrantes cuando iban por el río buscando pepitas de oro? Sí, con agua y le hacían una charolita plana. Una charolita y se quedaban con las pepitas que lograban identificar. Hacemos un panning, tenemos todos nuestros anticuerpos y nos quedamos con aquellos que nosotros seleccionamos de acuerdo a cómo se unen al antígeno. ¿Cómo lo seleccionamos ahorita? Con antígenos de SARS-CoV-2. O sea, ponemos los antígenos del microorganismo, del virus, ponemos nuestros millones de posibilidades
y nos quedamos únicamente con los que se pegan a SARS-CoV-2. A ver, una definición, porque todo el mundo habla, yo te hice la prueba del antígeno y todo el mundo, sí, claro, y nadie entiende ni qué diablos es un antígeno. ¿Qué es un antígeno, Mayra? Un antígeno es, o sea, tú tienes anticuerpo y antígeno, ¿sí? Un antígeno, por definición, es una molécula que es reconocida por un anticuerpo. Así, ¿no? Un antígeno es una molécula que induce una respuesta inmune. ¿Sí? Los anticuerpos, ya ves que te dije que eran como Y. Esas Y identifican al antígeno. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de antígeno? ¿Sí? Tienes un cartuchito, el antígeno está pegado en el soporte de la plaquita, y tú agarras, puedes detectar anticuerpos. Tú agarras y te sacas sangre y puedes poner suero y ahí detectas anticuerpos que se unen al antígeno. O al revés, lo que está pegado en el soporte de las pruebas es anticuerpos que están hechos específicos para eso, anticuerpos muchas veces recombinantes, y lo que capturas es el antígeno, que en este caso es el virus, a partir de un exudado. O sea, cuando hablamos de antígeno es que va a haber un anticuerpo reconocido. Entonces, generalmente las pruebas de antígeno, las comunes, las que están en la farmacia, sí, identifican el antígeno del virus porque tienen anticuerpos pegados en la placa, en la plataforma. Okay. Esas son las pruebas de antígeno. Entonces, ya que tienes, lo que nosotros tenemos es, seleccionamos esos segmentos de los anticuerpos, y esos segmentos los transformamos en un anticuerpo recombinante y lo ponemos a expresar en un reactor. Cuando empezó pandemia, lo que hicimos fue construir una biblioteca específica. Agarramos los genes, pero de una persona que ya había sido infectada con SARS-CoV-2. O sea, ya tenía anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces, agarramos todos sus genes y los pusimos en nuestra plataforma y empezamos a buscar secuencias de anticuerpos. Primero buscamos e identificamos anticuerpos contra Wuhan, luego contra Delta, luego contra Delta Plus, y ya esos anticuerpos los estábamos desarrollando en la parte preclínica cuando llegó Omicron. Entonces, llegó Omicron y rápidamente hicimos lo mismo, o sea, pusimos como antígeno Omicron, encontramos anticuerpos, pero lo hicimos en menos de un mes, mes y medio, y rápidamente los metimos a un desarrollo preclínico. Cuando yo platiqué contigo hace unos meses, lo que hicimos fue, a partir de un anticuerpo que teníamos, que identificamos así, lo convertimos en un estuche diagnóstico. Lo hicimos para detectar anticuerpos realmente de infectados. Ahora lo que hicimos es agarrar esos anticuerpos y meterlos a un proceso de desarrollo para producir un medicamento, que es en ese momento en donde nos encontramos. ¿Y sería un medicamento anti-COVID? Exactamente, pero, ojo, las proteínas recombinantes, los anticuerpos terapéuticos, tienen un mecanismo de acción muy delimitado. Una vacuna te induce anticuerpos y te genera memoria, ¿sí? Los anticuerpos terapéuticos están enfocados en aquellas personas que están graves, ¿sí? En aquellas personas que ya tienen la infección, que por algún motivo se complican, que llegan a los hospitales y que en esas personas necesitan una adición, una fuerza adicional de anticuerpos. Entonces, ahí es donde se administran los anticuerpos terapéuticos. O sea, esto no es una vacuna, es como un potenciador de nuestros anticuerpos naturales. Más bien es como una suma, como una adición. Tú tienes tus anticuerpos naturales, los que tú produces, y estos son un fármaco adicional. Ahora, ¿a quién le sirve? ¿Te sirve a ti que tienes una respuesta inmune perfecta y que tienes anticuerpos y que te vacunaste? Pues no. ¿A quién le va a servir? A aquellos que están graves, que están enfermos y que están graves y que necesitan una adición
de estos anticuerpos. Es un producto farmacéutico enfocados en esos pacientes o de manera profiláctica en un grupo poblacional muy selecto, que son inmunocomprometidos, médicos, enfermeras que estén en la primera sitio de contención, porque esos anticuerpos terapéuticos tienen un tiempo de vida media y ese tiempo de vida media es como de un mes, ¿sí? Solamente duran en circulación un mes, como cualquier anticuerpo terapéutico normal. Entonces, o sea, cada mes debes recibir una dosis adicional. Se supone la indicación terapéutica está hecha para que solamente recibas una inyección de estos anticuerpos. Con una debería de ser suficiente para las personas graves. ¿Sí? Graves, claro. Los productos recombinantes son productos tecnológicamente, hay que desarrollarlos, hay que hacerlos en un reactor y no son baratos. O sea, son productos de alto costo. Por eso también es importante hacerlos en México para hacer productos mucho más asequibles. Qué interesante. ¿Y ya están a disposición o todavía falta ciertas etapas? Todavía falta ciertas etapas. Ahorita te cuento sobre eso. Bien, mensajes y regresamos. Estamos de regreso. Esta plática es bien interesante. Es fascinante este mundo en el que está metida Mayra Pérez Tapia, inmunología, imagínense, un mundo, es casi como de ciencia ficción lo que tú estás haciendo, Mayra. Casi como de ciencia ficción, pero cada vez más real, cada vez más usable, cada vez más cerca de nosotros, Eduardo. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el instituto, que realmente haya tecnología de vanguardia que se pueda desarrollar en México. Ahora tenemos 5 anticuerpos en desarrollo. Uno de ellos va a ser una mezcla para SARS-CoV-2. ¿Cómo se compara lo que están haciendo ustedes con lo que se hace en otros lugares del mundo que garantiza que lo que ustedes hacen pues no esté haciendo en otros lados y puedan ustedes tener una ventaja competitiva? Mira, Eduardo, lo que nosotros estamos haciendo es lo que prácticamente muchos están corriendo por desarrollar anticuerpos terapéuticos. Ajá. ¿Cuál es nuestro diferenciador? Nuestras secuencias son innovadoras porque la biblioteca que te conté es especial de mexicanos, está hecha con genes mexicanos. Sí. Pero que también es lo importante, estamos empujando rápidamente el desarrollo de anticuerpos innovadores mexicanos, adoptando una estrategia regulatoria que ya fue aprobada en pandemia y que yo creo que se tiene que quedar. Sí, pandemia nos ha permitido acortar el desarrollo regulatorio de varias proteínas. Entonces ya las instancias regulatorias están más convencidas que hay proteínas que son relativamente seguras y que realmente ameritan desarrollarse rápido. Entonces, ese es nuestro objetivo, llegar de una manera rápida a un fase 1, que es verdaderamente la etapa hasta la que podemos llegar como institución pública. No podemos llegar más allá, primero por inversión, segunda porque ya llegar a fase 2, 3 necesitas una planta farmacéutica o necesitas aliarte con una industria y claro, necesitas de otros rubros de inversión. O sea que ustedes llegan a la etapa 1 y o le venden, me imagino, a una farmacéutica o se asocian con una farmacéutica para los pasos 2 y 3 previos a lanzar un producto al mercado. Absolutamente. Mira, hay varios modelos en el mundo, pero digamos que hay 2 generales. El primero es que transfieres. Terminas tu fase 1, demuestras seguridad, demuestras que el producto es eficaz en los modelos en los que tengas y transfieres la tecnología o la innovación a una farmacéutica y ellos se hacen cargo de desarrollar el 2 y el 3. Yeah. El otro modelo, que es un modelo bien interesante, lo siguen los argentinos, lo siguen algunas compañías argentinas, tienen plantas de fabricación con buenas prácticas de fabricación en las universidades y ellos fabrican el principio activo y eso lo venden a la farmacéutica para que nada más lo envase o lo venden directamente a gobierno, ¿sí? Y eso es una forma de ingreso para las universidades, claro, y retornan y hacen un círculo virtuoso de innovación. Hay varios modelos, ¿no? La intención es al menos terminar fase 1 y aliarnos con la industria farmacéutica. Para que estamos buscando mexicanos.
¿Cuánta gente en esta unidad de desarrollo e investigación en bioprocesos? ¿Cuánta gente debajo de tu dirección? 210. En total somos 210 en toda la unidad. Es bien importante, Eduardo, gran parte del recurso que nosotros ocupamos para investigación deriva de nuestros productos y principalmente de transferón. O sea, transferón, tengo un área que fabrica transferón, otra parte los médicos que tienen las consultas, servicios que hacen diagnóstico, que ofertan servicios, y en su conjunto eso soporta el área de investigación. Y en el área de investigación y desarrollo tengo casi 60 personas aquí, o sea, dentro de ciencias biológicas. Y me imagino que todos tienen currículums de estudios muy avanzados. Sobre todo los que están en la UDIVI, sí, y los que están en la UCEI, son doctores, tecnólogos, pero fíjate qué importante ha sido para el Politécnico generar productos y servicios. De esas 220 personas que tenemos, solamente entre 2 y 3 somos trabajadores del Estado. O sea, solamente yo y otras 2 personas somos total, o sea, nos paga el instituto. Todos los demás son pagados por el mismo proyecto. O sea, es totalmente autosustentable la planta. Claro. Ya tenemos aquí, y eso el Politécnico lo sabe hacer bastante bien. Entonces, yo estoy segura que anti-SARS-CoV-2, como te decía, es uno de los anticuerpos, pero tenemos 3 anticuerpos más, uno anti-TNF, un anti-PD1 y un anti-CD20, que seguro el nombre no te dice nada, pero son anticuerpos terapéuticos. Nada. Son anticuerpos terapéuticos para cáncer. Es terapia para cáncer, es terapia que ya se encuentra en el mercado en otros países, que es muy cara, y que lo que nosotros vamos a hacer es productos mexicanos, innovación mexicana, y que muy seguramente antes de que acabe el sexenio, al menos el anti-TNF alfa tiene que estar en fase 1. Fenomenal. A ver, hace rato mencionaste que ustedes tienen su banco de genes mexicanos, pero realmente, ¿qué es un gen mexicano? Porque yo soy mexicano y me hice una prueba de ADN ahí en Ancestry y tengo como, o sea, tengo más mezcla que un perrito callejero. Bueno, mira, lo que pasa es que los genes, nosotros, la información de lo que somos está dentro de los genes, ¿sí? Y ahí está la información de los anticuerpos. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar anticuerpos, millones de anticuerpos diferentes. Y tú pensarás, a ver, los genes tienen la información para generar proteínas, ¿no? Entonces, si tengo la capacidad de generar millones de proteínas diferentes, tendría yo que tener millones de genes. Y la realidad es que en anticuerpos es primoroso. Hay una cosa que se llama generación de diversidad. Y yo siempre les explico a mis alumnos que es como nacer como un guardarropa. Imagínate que los genes para anticuerpos es un guardarropa. Tienes un número determinado de blusas, naciste con 20 blusas, con 10 cinturones, con 5 o con 10 pantalones, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. El chiste de generar outfits, de generar combinaciones, es cómo agarras la blusa con el cinturón, con el pantalón, cómo los pegas, si te los amarras por arriba, si te los amarras por abajo, pero ya todo eso te genera una combinación diferente. Y esa combinación te da una proteína, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos con un closet. Y además de eso, tenemos una enzima, que yo le digo de una manera muy, muy a la Mickey Mouse, que es una enzima ciega. ¿Sí? Imagínate que naces con el closet y ahora te tapas los ojos y haces tus combinaciones al azar. Entonces le agregas más diversidad, porque es una cuestión aleatoria. Entonces, lo que significa es que tuvimos la capacidad de crear todas esas combinaciones, las agarramos y las pusimos en un tubito. Entonces, tenemos millones de combinaciones posibles que se pueden identificar hacia un antígeno. Eso es lo que hicimos. Entonces, digo, todo esto es por supuesto a nivel molecular, tienes que volverte súper chiquito para entender que hay millones de secuencias, pero eso es lo que realmente hace valiosa la plataforma. Y por supuesto la experiencia. Antes a lo mejor nos tardábamos 4 meses en descubrir un anticuerpo y hoy nos tardamos una semana. Ya somos muy hábiles en el panning y ya tenemos rápidamente un anticuerpo. Aquí entra mucho, entra mucha la genética.
aplican mucho de la genética, tecnologías como la nueva tecnología CRISP y todo esto, ¿o no? Fíjate que CRISP se cuece aparte. O sea, CRISP es edición génica. Y eso es como agarrar el guardarropa que te estoy diciendo y antes de que abras el closet, identificas si te hizo falta algo y con CRISP lo editas y pones ahí el guardarropa que necesitas. Bueno. CRISP es algo que nos va a permitir realmente, sobre todo a esas enfermedades que tienen un defecto genético, realmente solucionar. Pero sí está metida la genética porque finalmente nuestras bibliotecas parten de esos genes, la diversidad viene de esos genes, ¿sí? La diversidad de respuesta de los mexicanos está puesto en esos genes. La respuesta inmune es así, Eduardo. O sea, yo te comentaba al inicio que es una relación, un equilibrio entre lo que desarrolla el virus y cómo nuestra respuesta inmune se va adaptando. Y la capacidad de adaptación de esta respuesta inmune depende de nuestros genes, de cómo responden nuestros linfocitos, de cómo responden nuestros anticuerpos, de la diversidad de nuestros anticuerpos. Ahí está metida la genética, por supuesto. Sí, qué fascinante. Es fascinante. Estos son los proyectos que estás manejando ahorita. En el breve tiempo que nos queda, ¿qué le dirías al público para que entienda mejor la trascendencia de lo que están haciendo ustedes, Mayra? ¿Qué le diría yo? Yo creo que es un momento muy importante para la ciencia a nivel mundial, en todos los sentidos, por la gran velocidad en la que hemos tenido avances, pero también es muy importante el momento para la ciencia mexicana. La ciencia mexicana ha logrado dar pasos agigantados en estos 2 años. Vamos a poner a disposición de la sociedad mexicana en menos de un año tecnología de vanguardia. Y yo creo que esto es bien importante, que nuestra sociedad sepa que los científicos estamos produciendo y generando productos innovadores para el tratamiento de las principales enfermedades del país. Eso es Mayra, mil gracias por platicar conmigo y con todo el público de mi estudio esta noche. Estoy seguro que vamos a seguir platicando próximamente porque el tema es inacabable. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias por tu tiempo y por la oportunidad. Mayra Pérez Tapia, inmunóloga, es la directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.